En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, Creador, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulos 39 y 40. Hijo de hombre, profetiza pues contra Gog. Dirás: esto dice Yahvé: me dirijo hacia ti, Gog, gran jefe de Meshech y de Tubal. Te traeré, te conduciré, te haré venir de las extremidades del norte, y haré que subas a las montañas de Israel. Romperé en tu mano izquierda tu arco, y haré que caigan las flechas de tu mano derecha. Te dejarás caer sobre las montañas de Israel, con todo tu ejército y todos los pueblos que vienen contigo. Ya te he destinado como comida de las aves de rapiña, de toda clase de pájaros y de las fieras salvajes. Rodarás por el suelo en plena campaña, yo lo digo, palabra de Yahvé. Provocaré un incendio en Magog, y entre los habitantes de las islas que viven seguros, y sabrán que yo soy Yahvé. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo de Israel. No permitiré que se lo profane más, y sabrán que las naciones que yo soy Yahvé, el Santo de Israel. La cosa ya llega, dice Yahvé, ya se va a hacer, ya llega el día del que hablé. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán, encenderán las fogatas y quemarán las armas, los escudos grandes y chicos, el arco y las flechas, el dardo y la lanza, los quemarán por 7 años. No se los verá trayendo leña recogida en el campo, ni irán a buscarla a los bosques, porque harán fuego con las armas, despojarán a los que los despojaron, y saquearán a los que los saquearon. Palabra de Yahvé. Ese día le daré como sepultura a Gog, un lugar célebre en Israel, el valle de los Abarim, un valle que está al este del mar y cierra el paso a los viajeros. Allí serán enterrados Gog y todo su ejército, y lo llamarán Valle de Amón-Gog. Habrá entonces que purificar al país. El pueblo de Israel los enterrará durante 7 meses. Toda la gente del país trabajará en el entierro y se sentirán orgullosos de eso, el día en que manifieste mi gloria. Palabra de Yahvé. Pasados los 7 meses, se designarán a algunos hombres para que recorran el país y entierren a los que quedaron insepultos, para purificar así la tierra. Recorrerán el país, y el que vea huesos humanos levantará al lado una pila de piedras. Luego los enterradores los sepultarán en el valle de Amón-Gog, y así el país quedará purificado. Hijo de hombre, dile a toda clase de aves y a las fieras salvajes: júntense,
vengan de todas partes y reúnanse para el sacrificio, palabra de Yahvé, un gran sacrificio que he preparado en las montañas de Israel. Habrá carne para comer y sangre para beber. Comerán la carne de los guerreros, beberán la sangre de los jefes de la tierra. Hay muchos carneros, corderos, chivos y toros gordos de Basán. En ese sacrificio que les he preparado, se les dará grasa sin medida y beberán sangre hasta embriagarse. Esto dice Yahvé: en mi mesa se hartarán de caballos y de animales de tiro, de hombres selectos y de soldados. Así mostraré mi gloria a las naciones. Quiero que sepan lo que es mi justicia y cómo supe dejar caer mi mano sobre ellas. Entonces y para siempre, la casa de Israel sabrá que yo soy Yahvé, su Dios. Las naciones comprenderán que si el pueblo de Israel estuvo en el exilio, fue porque pecó contra mí. Le oculté mi rostro porque me fue infiel, lo entregué en manos de sus enemigos, y todos murieron a espada. Los traté como lo merecían por sus pecados y sus infidelidades, y les oculté mi rostro. Por eso, esto dice Yahvé: voy a traer de vuelta a los desterrados de Jacob, tendré piedad de todo Israel, y defenderé celosamente mi santo nombre. Cuando vivan en paz en su país, ya nadie los moleste, se olvidarán de su tristeza pasada y de todas las infidelidades que cometieron contra mí. Los reuniré de entre los pueblos, y los traeré de vuelta del país de sus enemigos. Por su intermedio manifestaré mi santidad ante numerosas naciones. Sabrán que yo soy Yahvé cuando me manifieste a las naciones paganas. Ya no les ocultaré mi rostro, sino que difundiré mi espíritu en mi pueblo de Israel. Palabra de Yahvé. Era el comienzo del año 25 de nuestro exilio, el 10 del mes, 14 años después de la caída de la ciudad. Ese día la mano de Yahvé se posó sobre mí y me llevó. Mediante visiones divinas, me condujo al país de Israel y me depositó en una montaña muy alta. En la ladera me pareció ver las construcciones de una ciudad. Me llevó para allá y vi a la entrada a un hombre que parecía de bronce. En su mano tenía un cordel de lino y una vara para medir. Ese hombre me dijo: Hijo de hombre, mira bien, escucha con todos tus oídos y pon mucha atención a todo lo que te voy a mostrar, pues para eso te he traído hasta acá. Todo lo que veas se lo comunicarás a la casa de Israel. Un muro alrededor de toda la casa la separaba del exterior. El hombre tenía en la mano una vara para medir que llegaba a los 6 codos de largo. Midió esa construcción, una vara de espesor y otra de alto. El hombre se acercó luego al pórtico que miraba al oriente, subió los peldaños y midió el umbral del pórtico. Medía una vara de profundidad. Cada una de las piezas medía una vara de largo y otra de ancho. Los pilares que separaban a las piezas tenían 5 codos de espesor. El umbral del pórtico que miraba al oriente, al lado del vestíbulo, tenía una vara de profundidad. El hombre midió entonces el vestíbulo del pórtico que daba al interior, 8 codos. Su pilar medía 2. En ese pórtico del este había 3 piezas a cada lado, todas de la misma dimensión.
También los pilares eran de igual dimensión. Midió el ancho de la entrada del pórtico, 10 codos. El pórtico como tal medía 13 codos de largo. Las piezas medían 6 codos a cada lado y frente a cada una había una balaustrada de 1 codo. El hombre midió el pórtico de una entrada a otra, 25 codos. Midió el vestíbulo, que llegaba a 20 codos. El atrio se extendía alrededor del pórtico. Desde la fachada del pórtico hasta el fondo del vestíbulo interior había 50 codos. Las piezas y los pilares estaban provistos de ventanas con rejillas que daban al interior del pórtico. También las había alrededor del vestíbulo. Los pilares estaban decorados con palmas. Me hizo entrar al patio interior. Allí se había dispuesto 30 salas y un embaldosado daba la vuelta al patio. Ese embaldosado se ajustaba a la profundidad de los pórticos. Era el embaldosado interior. Desde la fachada de la puerta interior hasta el exterior había 100 codos. Esto era para el este. Al norte, midió el largo y ancho del pórtico que daba al patio exterior. Las 6 piezas repartidas a ambos lados, los pilares y el vestíbulo, tenían las mismas dimensiones que en el primer pórtico. Su largo era de 50 codos y su profundidad de 25. Las ventanas, el vestíbulo y las palmas tenían la misma dirección que las del pórtico del este. Se llegaba a ellas por 7 escalones y el vestíbulo daba al interior. El patio interior tenía una puerta hacia el pórtico del norte, semejante a la que miraba al este. El hombre midió de una puerta a la otra y registró 100 codos. Me condujo entonces al sur, y en el sur había un pórtico. Midió sus pilares y vestíbulo. Tenían las mismas dimensiones. El pórtico, el vestíbulo y las ventanas en derredor eran semejantes. El ancho del pórtico era de 50 codos y su profundidad de 25. Se le llegaba al vestíbulo por 7 peldaños. Palmas decoraban los pilares de un extremo al otro. El patio interior tenía una puerta que daba al pórtico del sur. Medía 100 codos de una puerta a la otra. Me llevó al patio interior por el pórtico sur y midió este pórtico. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y su vestíbulo tenían las mismas dimensiones. El pórtico y su vestíbulo tenían ventanas a su alrededor. El largo del pórtico era de 50 codos y su ancho de 25. Lo rodeaban vestíbulos de 20 codos de largo y 5 de ancho. Su vestíbulo daba al patio exterior, palmas adornaban sus pilares y se llegaba a él por 8 escalones. Me llevó al patio interior por el este y midió el pórtico. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y su vestíbulo tenían las mismas dimensiones. El pórtico y su vestíbulo tenían ventanas en su derredor. Su ancho era de 50 codos y su profundidad de 25. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares en su extremo, de un extremo al otro, y se llegaba a él por 8 escalones. Me hizo volver por la entrada norte, y encontró las mismas medidas.
La entrada tenía sus piezas, sus pilares, su vestíbulo con ventanas alrededor. Su largo era de 50 codos y su ancho de 25. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares de un extremo al otro, y se llegaba a él por 8 peldaños. Una sala desembocaba en el vestíbulo de la puerta. Allí se levantaban las víctimas para el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 2 mesas a un lado y 2 al otro para degollar las víctimas para el holocausto, las víctimas por el pecado o como reparación. En el exterior, saliendo del norte, había 2 mesas a un lado y 2 al otro. De ese modo había 4 mesas en el interior y 4 en el exterior de la puerta, o sea, 8 mesas sobre las cuales se degollaban las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra tallada, de 1,5 codos de largo, de 1,5 de ancho y 1 de alto. En esas mesas se colocaban los instrumentos con los que se degollaban las víctimas para los holocaustos y los diversos sacrificios. Esas mesas en las que se ponía la carne de los sacrificios tenían un borde sobresaliente de 1 palma de ancho en todo el derredor. Me hizo entrar en el patio interior. Allí había 2 salas, una en dirección a la fachada sur del pórtico norte y otra hacia la fachada norte del pórtico sur. El hombre me dijo: la sala que mira al sur está destinada a los sacerdotes que prestan servicios en la casa. La sala que mira al norte está reservada a los sacerdotes que prestan servicios en el altar. Entre los levitas, los hijos de Sadoc tienen el privilegio de acercarse a Yahvé y de servirlo. Midió el patio. Era cuadrado, de 100 codos de largo y 100 de ancho. El altar estaba frente a la casa. Me hizo entrar en el vestíbulo de la casa y midió sus pilares, 5 codos tanto a un lado como al otro. El ancho de la puerta era de 14 codos y sus lados de 3 codos. El vestíbulo tenía 20 codos de ancho y 12 de profundidad. Se llegaba a él por 10 peldaños. Cerca de los pilares había 2 columnas, una a cada lado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del Maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero, y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, pero su sentencia hace tiempo que está al acecho, y su destrucción es inminente. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándoles para el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados, y solamente protegió a Noé, el 8º portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Pero en cambio, salvó a Lot.
hombre recto, que se sentía profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ellos, y su conciencia recta sufría día tras día, viendo y oyendo sus crímenes. Pero el Señor sabe librar de la prueba a sus servidores, y reserva a los malos para castigarlos el día del juicio. En especial, esto vale para esa gente que corre tras los peores deseos de su naturaleza y desprecia la majestad del Señor. Son orgullosos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los espíritus caídos, mientras los ángeles, superiores a ellos en fuerza y en poder, no se permiten ninguna acusación injuriosa en presencia del Señor. Esos hombres son como animales irracionales, nacidos solamente para ser capturados y muertos. Después de haber calumniado lo que no pueden entender, terminarán como animales y recibirán lo merecido por su maldad. Lo que más les gusta es la orgía en pleno día. Gente sucia y viciosa que se aprovechan de ustedes y los engañan cuando festejan con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se cansan de pecar y de seducir a las almas poco firmes. Son gente maldita que tienen el corazón ejercitado en la codicia. Abandonaron el camino recto, tomaron el camino de Balaán, hijo de Basor, al que le gustaba ganar dinero haciendo el mal. Pero ustedes saben quién lo reprendió por su torpeza. Su burra empezó a hablar con voz humana y detuvo al profeta en su locura. Son fuentes sin agua, nubes arrastradas por el huracán que se convierten en densas tinieblas. Con sus discursos altisonantes y vacíos, alientan las pasiones y los deseos impuros de aquellos recién escapados de los que viven en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y si estos, que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad que después de haberlos conocido, apartarse de la sana doctrina que les fue enseñada. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué dulce al paladar es tu promesa, más que la miel en mi boca. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de mi boca tu palabra de verdad. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de